Bueno, bienvenidos a esta reunión, a esta charla. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, un placer estar con ustedes. El formato de la charla la he diseñado para un máximo de hora y media, en 90 minutos, dejando unos minutos al final para preguntas, sin detrimento de que durante la eh, conversación ustedes puedan interrumpirme sin ningún problema y que sería lo ideal, ¿no? Para que esto se convirtiera en una conversación y no en un monólogo y pudiéramos tener interacción, ¿no? Entonces, para iniciar, me gustaría hacer una pregunta aquí a los presentes y así me doy cuenta del perfil general del grupo. A ver, ¿dónde es que encuentro esto? Por acá, a ver, aquí. Ok. En su pantalla debe estar apareciendo en este momento una pequeña encuesta o votación con dos preguntas. ¿Qué tanto conoces el eneagrama? ¿Mucho? ¿Más o menos? ¿Poco? Me gustaría utilizar el eneagrama para autoconocimiento, transformación personal, trabajo profesional, cultura general, otra. Entonces les agradecería que me fueran ayudando respondiendo. Aquí vamos en más o menos 67, ahora 50%. Ok, muy bien. Vamos a dar unos segunditos más para que todos podamos, y así me doy cuenta. Bueno, tenemos... A mí solo me salió la primera pregunta, Germán. Ay, Marisol, muy extraño porque yo ¿Cómo estoy estás? viendo, Buenas noches a eh, todos. yo estoy viendo aquí la segunda y veo que algunos han respondido. No sé por qué no te salió la segunda. Bueno, entonces tenemos mucho, 11%, más o menos 56%, poco, 33%, autoconocimiento, 38%, transformación personal, 63%. Muy bien. Entonces ahí les comparto los resultados y ahí nos damos una idea del grupo que tenemos en este momento. Muy bien, entonces digamos que en términos generales hay un más o menos conocimiento del eneagrama y, ok. Y como puedo ver a todas las personas en un solo pantallazo, dado que no tenemos un número grande de asistentes, entonces levante la mano las personas que es la primera vez que me escuchan, que es la primera vez que están en uno de nuestras charlas o webinar. Entonces, simplemente levante su mano. Si hay alguien que nunca ha estado, bueno, parece que todos en algún momento dado me han escuchado. Bueno, entonces puede que escuchen algunas de las cosas que ya he podido plantear en otros eventos de esta naturaleza. Bueno, entonces vamos a conversar. Entonces, digamos que con el conocimiento que eh, tienen del eneagrama, lo que podríamos decir básicamente y de una manera sencilla es que nuestra concepción del eneagrama es la de que el eneagrama es una sabiduría antiquísima. Las primeras referencias del eneagrama datan de 2500 años antes de Jesucristo. Entonces estamos hablando de una sabiduría que tiene más de 4500 años, pero que realmente solo se conoció a finales del siglo antepasado, o sea,
menos de 100 años. Por ejemplo, los libros de Eneagrama no tienen 100 años. Deben estar por los 70, 80 tal vez. Es un tema que inclusive voy a investigar y precisar, pero es muy reciente porque el eneagrama se mantuvo mucho a través de la historia de la humanidad, a través de la tradición oral y no de los libros. Entonces, esta sabiduría antiquísima del eneagrama se convirtió en una herramienta de aplicación múltiple y hoy vamos a hablar básicamente de lo que concierne al comportamiento humano, porque el eneagrama se puede aplicar en muchos ámbitos del conocimiento. Por ejemplo, en la música, por ejemplo, en la medicina, por ejemplo, en la geometría sagrada, en las matemáticas. Eh, Recientemente estamos desarrollando mucho la aplicación del eneagrama en el desarrollo de producciones audiovisuales, cine, televisión, series, etcétera, etcétera. Y digamos que aquí vamos a hablar hoy en particular sobre lo que son las aplicaciones en el comportamiento humano, en el conocimiento del comportamiento humano. Digamos entonces que aquí el eneagrama adquiere una dimensión y es el de convertirse en la herramienta más poderosa para el autoconocimiento y para el desarrollo personal, que es lo que conlleva el autoconocimiento. Autoconocerme permite desarrollar mi nivel de conciencia, entendiendo el desarrollo del nivel de conciencia como la comprensión que yo pueda tener de mí mismo. Es cuando yo puedo producir el eureka, cuando yo puedo producir, claro, ahora entiendo, ahora me doy cuenta, ahora comprendo. Esa comprensión, ese darme cuenta, ese entenderme a mí mismo, es lo que se llama conciencia, básicamente. Buscar estados de conciencia para elevar la evolución de mi conciencia y tener una comprensión mayor de sí mismo. Entonces, digamos que en términos generales, podríamos decir entonces que el eneagrama se convierte desde esta perspectiva en una herramienta psicoespiritual, es decir, tiene un componente psicológico, comportamiento humano, y tiene un componente espiritual. El componente espiritual entendido como la capacidad que tenemos los seres humanos de trabajar en el desarrollo de la conciencia para retornar a mi origen, a mi verdadera esencia. Ese es el camino espiritual, no confundirlo con religiosidad. Ahora bien, el objetivo de esta charla es ver y explorar los beneficios del eneagrama en nuestra cotidianidad, en el día a día. Eh, ¿Qué tan práctico es realmente el eneagrama, no? Porque de pronto lo vemos como algo eh, que sí, que por allá muy profundo o algo para los rezanderos o algo para la gente desocupada o los jubilados. No, no hay tal. El tema no es por ahí. Digamos que desde esa perspectiva podríamos hablar que el eneagrama no es algo para conocerlo, es algo para vivirlo, para experimentarlo y para aplicarlo eh, en mi vida diaria, en mi vida cotidiana. No es para aumentar mi cultura general, sin que vaya en detrimento de alguien que quiera hacerlo de esa manera, sino que se vuelva realmente algo práctico. Por eso siempre planteamos, y muchos de ustedes que han estado conmigo me lo han oído decir, el eneagrama no es algo para llenar la razón, es algo para llenar tu corazón. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos la opción de utilizar el eneagrama de una manera práctica, permanente, cotidiana. Muy bien, dentro del eneagrama, que explica básicamente eh, cuál es tu manera, tu estrategia
de comportamiento, la estrategia que construiste en tu primera infancia para relacionarte con el mundo, con el entorno, con las demás personas e inclusive consigo mismo. Y todo esto sucedió básicamente en nuestra primera y segunda infancia. Por eso, cuando entramos a desarrollar a profundidad el trabajo con el eneagrama, debemos trabajar en conceptos como el temperamento, el carácter y la personalidad. Tres conceptos que muchas veces se confunden como si fuesen sinónimos, pero son muy diferentes. Rápidamente, el temperamento es genético, el carácter es aprendido, se aprende y se construye en el primer septenio de nuestra vida, y la personalidad, la estructura de personalidad, es el resultado de la combinación de temperamento y carácter. Entonces son conceptos que debemos trabajar, y más allá de trabajarlos y de conocerlos, es entender que cuando nosotros entramos en un proceso de conciencia, de autoconocimiento, debemos abordar inclusive eh, desde nuestra infancia el trabajar con lo que pasó en la infancia, porque ahí es donde empezó todo, ahí es donde se construyó la manera como hoy interactúo con el mundo, con las demás personas y consigo mismo. Entonces, de una u otra manera, debemos volver a ese origen. Ahora, cuando nosotros hablamos de la estructura de personalidad, que es el resultado del temperamento, de combinar el temperamento y el carácter, entonces aquí es cuando el eneagrama nos muestra de una manera muy precisa la descripción de 9 estructuras básicas de personalidad organizadas en 3 centros de energía o centros de inteligencia. Entonces, hablamos de personas racionales o muy cerebrales o mentales. Hablamos de un segundo grupo de personas muy emocionales, muy emotivas. Y hablamos de un tercer grupo de personas muy instintivas, muy llevadas a la acción. Estos centros de energía tienen una explicación desde una teoría también que se conoce, que es la teoría del cerebro triuno, y es que nuestro cerebro está compuesto de 3 partes. Un cerebro reptiliano, cerebro reptil, que básicamente es el cerebro que nos permite y nos da la posibilidad de cuidar nuestra sobrevivencia, ¿correcto? Un segundo cerebro que en el proceso evolutivo del ser humano surgió después del cerebro reptil, que es el cerebro límbico, que es donde se desarrollaron las emociones, y un tercer cerebro que es el más reciente en la evolución del ser humano y tiene que ver con el neocortés, la parte frontal del cerebro. El cerebro reptiliano tiene que ver con este grupo de personas que hemos denominado instintivas. El cerebro límbico tiene que ver con las personas emocionales o emotivas, y el neocortés tiene que ver con las personas racionales. Eh, Todos nosotros tenemos los tres, por supuesto, y las 3 energías o centros de inteligencia están presentes en nosotros. Pero desde la niñez y como un mecanismo totalmente inconsciente, los niños desarrollan uno de ellos, uno de sus centros, como respuesta a la amenaza que el niño experimentó en su primera infancia, los 7 años, de 0 a 7 años, primer septenio. Entonces, dependiendo del niño donde percibió su amenaza, de ahí responde, desarrollando comportamientos o altamente emocionales, o altamente instintivos, o altamente cerebrales, convirtiéndonos o desarrollando una especialización de esos comportamientos en alguno de esos 3, con detrimento de los otros 2. Y ahí empezamos a hablar de un concepto de desequilibrio.
Hablamos de que se desequilibra lo que en la niñez estaba equilibrado y ahí es donde empiezan nuestras dificultades cuando nos convertimos en personas adultas. Porque tal vez en el primer septenio, no, tal vez no, en el primer septenio esto funcionó muy bien e inclusive en el segundo septenio, que es cuando se instala la personalidad, también nos funcionó. Pero después ya no nos funciona, porque es que crecimos. Las amenazas de la infancia desaparecieron, las situaciones son otras, pero nosotros seguimos usando la misma estrategia. Entonces, este tema de los 9 estilos de personalidad, 9 estructuras de personalidad asociadas en esos 3 centros, se vuelve una deformación del eneagrama, creyendo el común de las personas cuando no conocen el eneagrama que el propósito es entonces identificarme con una estructura de personalidad. No, ese no es el propósito. Ese es un medio, eso es una opción. Y en algún momento, con el abordaje del eneagrama, yo puedo entrar en ese proceso. Pero no es la razón de ser. La razón de ser es descubrir que hay una dinámica, hay una estrategia de comportamiento para relacionarme con la naturaleza, con el mundo, con las demás personas y conmigo mismo de la cual soy totalmente inconsciente. Entonces es poder conocer ese tipo de cosas. Esa estructura de personalidad se manifiesta entonces en mi vida y cada persona la manifiesta de una manera diferente. Por eso todos y cada uno de nosotros somos diferentes. No voy a entrar aquí en detalles, pero esas 9 estructuras tienen niveles de desarrollo, tienen características relacionadas de otras estructuras de personalidad que se combinan con las mías, tengo unas variantes instintivas y tengo otra cantidad de variantes que intervienen en ese proceso de construcción de la personalidad que hace que esas 9 estructuras básicas se multipliquen y lleguen a ser cientos y miles de opciones, casi que de manera indefinida. Entonces, quien afirme que el eneagrama es algo que encasilla a las personas en 9 estructuras de personalidad, no tiene ni idea de qué es el eneagrama. Está teniendo una visión muy reducida. Ok, entonces digamos que esta primera parte he esbozado de una manera muy general nuestra visión del eneagrama y en términos generales, ¿qué es el eneagrama? Recuerden que si alguien quiere interrumpirme, simplemente prenda su micrófono y me habla o levanta la mano. Entremos entonces a hablar de los beneficios del eneagrama. Y digamos que básicamente hay unos eh, 3 beneficios que yo mencionaría aquí, ¿no? Y es la autoconciencia, el desarrollo de la autoconciencia, es la comprensión de sí mismo. ¿Y por qué es importante la autoconciencia? Porque es que no es lo mismo cuando a mí alguien me dice algo, mi esposa, ¿no? Mi esposo, mi pareja, mi padre, mi madre, mi jefe. Cuando una persona me hace una observación sobre mí, algo que de pronto debería ponerle atención, algo que en un momento dado puede ser una crítica constructiva, aunque las críticas constructivas no existen, crítica es crítica. Algún comentario que tiene que ver sobre la manera como yo me comporto, yo no me lo creo. No, esta persona me tiene bronca, no le caigo bien, está enojada conmigo, pero qué tan diferente es cuando yo me doy cuenta por mí mismo de algo. Cuando yo me doy cuenta, por ejemplo, que tiendo a ser una persona agresiva, sin ser esa mi intención, pero mi lenguaje corporal, mi expresión facial, mi tono de voz, mis gestos, mis ademanes, agreden inconscientemente a las demás personas. Y yo no lo acepto. ¿Por qué? Porque no es intencional, es algo inconsciente. Tal vez porque tengo una energía instintiva muy fuerte. O una persona que es muy sensible, muy emotiva, falta de confianza, baja autoestima,
falta de amor propio y que alguien venga y me diga eso, pues eso no es amable, ni debe ser así, pero diferente es cuando yo puedo darme cuenta de eso. Oye, sí, yo tengo una autoestima muy frágil o tengo una autoestima baja o puedo entender la diferencia en tener en tener autoestima o autoimagen, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, la autoconciencia es muy importante en el proceso de vida, en entender cómo yo me comporto. Y aquí valga la pena hacer un paréntesis para mencionar algo, y es que cuando empezamos a trabajar con el eneagrama nos permite diferenciar el comportamiento aprendido de lo que es mi verdadera naturaleza. Muy bien, entonces, el primer beneficio, la autoconciencia, la posibilidad de desarrollar la autoconciencia. Segundo beneficio, esa autoconciencia tiene que ver con una inteligencia. eh, Hemos hablado de la teoría de las múltiples inteligencias, es una teoría que tiene más de 50 años y solamente ahora se le está parando atención, justo gracias a la inteligencia artificial. Entonces, esta autoconciencia tiene que ver con lo que se llama dentro de las múltiples inteligencias, la inteligencia intrapersonal. Y la inteligencia interpersonal es muy importante porque solamente a través de la autoconciencia y el desarrollo de esa inteligencia intrapersonal, yo puedo aprender a gestionar mis emociones, mis sentimientos, mis frustraciones, mis dudas, mis temores, mis angustias. Autogestionarlo. Aquí entramos en un tema que es bien interesante e importante para el apoyo que como padres podemos darle a nuestros hijos. Porque es fundamental a los niños ayudarlos a desarrollar su inteligencia intrapersonal para que aprendan a autogestionarse. Y los que tengan niños aquí sabrán de qué estoy hablando. Entonces, primer beneficio, la autoconciencia. Segundo beneficio, la comprensión de las relaciones interpersonales. Y aquí tenemos otra inteligencia muy importante a desarrollar, que es la inteligencia interpersonal. Y es que el eneagrama, uno de los primeros beneficios que me muestra y que los puedo aplicar en la vida diaria, es entender, comprender y aceptar que todos somos diferentes. Que hay personas que piensan diferente a mí. Sí, hay personas que piensan diferente a ti, pero hay personas que sienten diferente a ti. Por supuesto, hay personas que sienten diferente a ti. Y entonces hay personas que actúan diferente a ti. Sí, por supuesto que hay personas que actúan diferente a ti. Entonces, no todo el mundo piensa de la misma manera, ni debe pensar de la misma manera. No todo el mundo siente de la misma manera, ni debe sentir de la misma manera. Y no todo el mundo actúa de la misma manera y a la misma velocidad. Hay personas que van en primera a toda velocidad con el supersónico prendido. Hay otras personas que van a un ritmo muy lento. No hay una mala ni hay una buena, son diferentes. Entonces, la inteligencia interpersonal me permite aceptar a todos en su diversidad y bajarme de esa idea en la cual creo que yo soy el que tengo la razón y que los demás están equivocados. Puedo aceptar y reconocer la diversidad en los demás a partir de reconocer mi propia naturaleza. Entonces, primer beneficio, autoconciencia, desarrollo de inteligencia intrapersonal. Segundo beneficio, desarrollo de comprensión de las relaciones interpersonales, desarrolla la inteligencia interpersonal. Esos dos pilares sumados es lo que se llama la inteligencia emocional. La importancia de desarrollar la inteligencia emocional. Hace 40 años se viene hablando de esto y no se les para bolas. Ya es tiempo de pararle atención a eso, porque además el desarrollo de la inteligencia emocional es el antídoto para no ser víctima o para no sucumbir o ser afectado por la realidad de la inteligencia artificial, que es una realidad actual. Pero eso es otro tema. Entonces, el tercer beneficio del que le estoy hablando es el crecimiento personal.
el desarrollo personal, la transformación personal. Cuando hablamos de desarrollo personal, de crecimiento, estamos hablando de transformación personal. Es el tercer gran beneficio. Y todos debemos estar permanentemente buscando esa transformación, entendiendo la transformación como el retorno a mi verdadera esencia y mi verdadera naturaleza. ¿Y por qué es importante retornar a mi verdadera esencia, a mi verdadera naturaleza? Porque es allí donde yo puedo encontrar la tranquilidad, la paz, la armonía, el sosiego que he perdido a través del tiempo y lo que todos en un momento dado estamos añorando. Si yo puedo tener esto, autoconciencia, inteligencia intrapersonal, relaciones interpersonales proactivas, inteligencia interpersonal y transformación personal, ¿eso en qué va a redundar? Y aquí vienen los beneficios. En el manejo y la gestión del estrés, la angustia, la ansiedad, la depresión y o los conflictos interpersonales. Estamos en una sociedad en la cual permanentemente estamos sometidos a presiones muy grandes. La crisis económica, las crisis sociales, las crisis políticas, las guerras, la pospandemia, la pandemia que viene, que es la pandemia de la salud emocional. Todo eso está a la orden del día y no hay una sola persona que esté exenta en un momento dado de caer en un estado de ansiedad, crisis de pánico, depresión. Nadie, advirtiéndoles que hay personas que dependiendo su naturaleza instintiva, emocional o racional, no consideran la depresión como algo de sus libretos, porque algunos lo consideran algo de debilidad, de cobardía, otros lo consideran algo ilógico, no racional, pero cuando tiene uno la posibilidad de experimentar que se convierte en una bendición, una situación de esta naturaleza, entiende que nadie, absolutamente nadie, está exento de poder experimentar una de estas situaciones. Que algunos se van a demorar más que otros y que algunos puede que nunca, sí, pero entre más resistencia le hago, más puedo caer en un momento en esa situación. Entonces, este es otro de los beneficios importantes que el eneagrama te da, y es que en alguna medida se puede convertir en una vacuna a través del cual tú reduces los niveles de estrés, los niveles de ansiedad, los niveles de conflictos y los niveles de depresión. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? Siempre que hago esto, que hago esta pregunta, me acuerdo de un profesor mío que siempre decía, ¿no? Cuando hay preguntas, nadie decía nada. Entonces él decía, una de dos, o he estado absolutamente brillante, cosa que pongo en duda, o definitivamente no me he hecho entender. Pero bueno, si alguien se anima, muy bien. Entonces, ahí están los primeros beneficios. Ahora bien, en esos beneficios cotidianos y diarios del eneagrama, no están exentos ningún ámbito de la vida del ser humano. Esa es otra cosa importante, porque sé y conozco casos en los cuales una persona, Dianita, si me ayudas con el chat, porque creo que hay personas que están haciendo preguntas, eh, eh, te lo agradezco. Muy bien. Entonces, les decía, conozco personas que acceden al eneagrama como un kit, como un maletín de herramientas. Perfecto. Recuerden que el eneagrama es una sabiduría antiquísima que se convierte en una herramienta potencial de trabajo personal. Entonces la persona adquiere su kit, tiene su maletín. Y entonces esa persona lo adquirió porque estaba pasando por algunas situaciones
dudas, preguntas existencialistas o de temas familiares y entonces lo adquirió para manejar ese tema o para trabajar eso. Pero cuando va al trabajo, entonces deja su kit en la casa. Otras personas adquirieron el kit en el ambiente laboral, empresarial. Y entonces lo aplican ahí, pero cuando van a la casa lo dejan allá en la empresa. No, el eneagrama es algo para que tú lo lleves a todos los ámbitos de tu vida, para que tú lo puedas aplicar en todos los ámbitos de tu vida. Es decir, en el ámbito personal primero que todo, en el ámbito familiar, la familia de la cual procedes, la familia que estás construyendo, en el ámbito social, en el ámbito laboral y o profesional, en el ámbito académico, en el ámbito yo con yo, en el ámbito espiritual. Entonces, no es algo que yo debo usar en una sola cosa. Y en todos ellos los puedo utilizar. Ahora, pregúntense en ustedes, ¿cuáles aspectos de su vida, en cuáles ámbitos ustedes esperarían que su vida les fluyera? Por supuesto, en todos y cada uno, porque nadie quiere que haya un ámbito que no le fluya. Y el nivel de armonía, tranquilidad y paz interior está relacionado con que todos los ámbitos de tu vida se desarrollen de una manera coherente y ojalá equilibrada y pareja. Pero a veces hay algunos ámbitos que se quedan eh, ahí frustrados. Muy bien. ¿Cuál es el común denominador de todos los ámbitos de tu vida? Tú mismo. Entonces, si tú estás bien, hay una gran posibilidad que puedas aportar ese bienestar a los diferentes ámbitos. Si tú estás bien, vas al trabajo y aportas. Nadie da de lo que no lo habita. Si tú estás bien, estás en casa y aportas. Si tú estás bien, te relacionas con los demás socialmente y aportas. Si tú estás bien, te relacionas en el ámbito espiritual y aportas. Si tú estás mal, eso es lo que vas a aportar. Entonces, por eso es importante y por eso es maravilloso cuando el eneagrama lo utilizas en todos los ámbitos sin excepción ninguna y sin temor, porque no hay algo que te pueda lastimar o hay algo que te pueda dañar. Bueno, yo vi que alguien hizo una pregunta en el chat. Sí, Mijer, Laurita pregunta que cómo defines la esencia. Muy bien, Laura Jiménez. muy bien. Laurita, cuando nosotros hablamos de la esencia, estamos hablando del conjunto de características naturales como dones, virtudes y cualidades que nos habitan y que son parte de mi naturaleza esencial. Por eso hablamos de la esencia. Pero esas características naturales que están presentes en todos nosotros y se manifiestan en la primera infancia, a pesar de la inocencia, que se manifiestan en el ser humano, en los niños, que son equilibrados entre lo que piensan, sienten y hacen, que expresan amor, que son solidarios, bondadosos, generosos, etcétera, etcétera, se va perdiendo a través del tiempo porque el ser humano inevitablemente, como parte de su proceso de crecimiento, tiene que desarrollar comportamientos aprendidos que necesita para relacionarse con el mundo, la naturaleza, las demás personas y consigo mismo. Esos comportamientos aprendidos que hacen parte del carácter inevitablemente muchas veces suplantan o ahogan esa esencia porque ya no se practica lo esencial. Y cuando algo no se practica, se atrofia porque se deja de usar. Entonces, esa esencia es parte fundamental del ser humano porque es donde donde están los mayores dones, virtudes y cualidades que nos habitan. Yo doy un ejemplo muy sencillo. Ve a un jardín infantil, niños menores de 4 años. Y
dime dónde hay baja autoestima. ¿Dónde hay falta de confianza? Eso no lo vas a encontrar en un jardín infantil, porque no existe. Ah, pero es que hay un niño que tiene un comportamiento muy raro, es muy retraído, es muy tímido, tal y tal. No le des vueltas. Pregunta qué está pasando en su casa, qué está pasando con su papá o su mamá. Porque cuando un niño tiene ese comportamiento en ese primer espacio, el problema está en la casa, es una proyección de lo que está pasando en la casa. Los niños son los síntomas, los padres la enfermedad. Ahora, ve a un colegio bachillerato después de los 12 años, 13 años, y vas a encontrar bullying, vas a encontrar baja autoestima, falta de confianza en sí mismo, timidez, agresividad, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? En tan poco tiempo hubo una desconexión de esa esencia que se convertía en fortalezas y dones inmensamente grandes y que ahora han desaparecido y que dependiendo del apoyo que reciba de la estructura escolar en la cual el niño esté y del nivel de conciencia de sus padres, estará más distante o más cercano de esas dones, virtudes y cualidades que lo afectan. Entonces, ese es, a eso me refiero cuando hablo de esencia. Muy bien, entonces, esa característica de que el eneagrama lo puedo llevar a los diferentes ámbitos de mi vida es otro de los beneficios en la vida diaria. Por ejemplo, en el que yo empiece a trabajar con el eneagrama me permite, por ejemplo, desarrollar una mejor comunicación. Justamente por aquí hay un post en uno de las pantallas aquí de un taller que vamos a editar este fin de semana que se llama Comunicarte. Y es un taller donde trabajamos específicamente el tema de la comunicación. Porque resulta que así como tienes un estilo de personalidad, como tienes una personalidad relacionada con tu carácter, con tu temperamento y con tus orígenes infantiles, existe también un estilo de comunicación. No todos nos comunicamos de la manera, de una misma manera. Las personas con un comportamiento altamente instintivo no necesitan hablar, se miran, se hacen una seña y se entienden. Pero una persona racional no. Una persona racional, tú tienes que explicarle las cosas, no porque no sea inteligente, todo lo contrario, es muy inteligente, entonces necesita la verbalización racional, concreta de las cosas, no una seña, como el instintivo que mira, hace una seña y el otro ya lo entiende. No. Y obviamente que la persona emocional, pues tiene otra forma de comunicación. Si tú no tienes idea de esto, pues se te va a dificultar la comunicación con los demás. Empezando porque tú no conoces cómo es tu estilo de comunicación. Entonces aquí hablamos de canales de comunicación y cada persona tiene diferentes canales de comunicación. Y así hay como un canal general, instintivo, emocional y cerebral, como el ejemplo que acabo de dar. Existen 9 canales diferentes cuando hablamos de las 9 estructuras de personalidad con algunas variantes. Si tú conoces esos canales, tú puedes tener una comunicación mucho más activa. Cuando yo estoy apoyando a mi hijo, a mí me interesa saber cuál es el canal de comunicación en el cual él se mueve, porque debo ir a su canal, no al mío. Pero si yo ni siquiera sé cuál es mi canal, entonces cuando yo voy a su canal, abro la comunicación. Con mi pareja, también tengo que establecer eso. Tengo que tener claro cuál es el canal de comunicación de mi pareja para poder establecer una comunicación con ella. Porque si le sumamos que los hombres son de Venus y las mujeres de Marte o viceversa, no me acuerdo de ese libro cómo era que decía, si somos diferentes hombres y mujeres, si uno tiene un ciclo solar, el otro tiene un ciclo lunar, entonces si la misma naturaleza femenina y masculina hace que tengamos dificultades de comunicación, cuando tú le combinas la personalidad, pues sí es que llegamos a una conclusión y es que los seres humanos nos comunicamos de puro milagro. No hay otra explicación. Y no tiene que ver con idioma. Ahora bien, a nivel laboral, si tú quieres liderar, apoyar un equipo de trabajo, tú necesitas conocer
este tema de cómo te comunicas, cómo te comunica tu gente, porque si yo soy un líder, yo lo que tengo es que estar atento a cuál es el canal de comunicación de los miembros de mi equipo para comunicarme a través de ese canal y no esperar que todos los miembros de mi equipo aprendan y lleguen a mi canal. ¿O soy un jefe o soy un líder? El jefe ordena, manda y dice que todos hagan lo que yo digo y como yo lo digo. El líder hace lo contrario. Entonces, en las relaciones interpersonales, en la parte laboral, etcétera, etcétera, ahí me doy cuenta y puedo mejorar mi relación. Y eso es de aplicación diaria. O sea, ¿quién no necesita hablar con sus hijos permanentemente? Tengo un hijo en edad preadolescente y estas herramientas son una maravilla y no se imaginan. Él ya inclusive conoce mucho de esto. Con tu pareja, con tu expareja. O sea, es una forma absolutamente maravillosa de aliviar las cosas. ¿Y qué decir en tu trabajo? Partamos de un solo principio y es que el 80% de lo que tú dices, de lo que tú transmites, no lo transmites con el lenguaje verbal. El lenguaje verbal es solamente el 20% de lo que transmites. Entonces, si tú no eres consciente de tu lenguaje corporal, de tu estilo al hablar, de los condicionamientos que tú tienes, de los filtros con el cual yo permeo lo que recibo y transmito lo que digo. Les invito a que miren ahí en Instagram que hay unos videos recién montados donde hablo del tema de la comunicación. Si yo no tengo claridad de eso, las posibilidades de comunicarme de manera proactiva con los demás es absolutamente complejo. Aquí entonces aparece una serie de beneficios que hacen y alivian mi vida. Porque hay gente que dice, no, es que meterme en más cosas, estudiar más cosas con todo lo que tengo que hacer, pero es que precisamente el autoconocimiento y el eneagrama lo que hace es que alivia la forma en que tú trabajas y te permite optimizar el tiempo y una cantidad de cosas más. Pero como si esto fuera poco, hay otros elementos adicionales o otras aplicaciones prácticas en la vida diaria que el conocimiento del eneagrama y el autoconocimiento que él te permite lo puedes aplicar. Y es, por ejemplo, en tu salud. Todos y cada uno de nosotros estamos afectados en nuestra salud cada vez a más temprana edad. Sufrimos de enfermedades, sufrimos de desmejoramiento físico de diferentes características y diferentes naturalezas. Y está comprobado cada vez con mayor porcentaje. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, reconoce que más del 50% de las enfermedades tienen un componente psicosomático. Y muy seguramente en un futuro no muy lejano, desde esta perspectiva en proceso, se reconocerá que el 100% de las enfermedades tienen un origen psicosomático. Pues bien, hay muchos profesionales de la medicina que están utilizando el eneagrama como parte de sus herramientas de diagnóstico. Y cuando nosotros empezamos a conocer eso, podemos darnos cuenta y entender por qué tenemos determinadas afecciones, por qué tenemos determinadas enfermedades, porque están relacionadas específicamente con temperamento, con el carácter, con la personalidad o con nuestra energía instintiva que al usarla desmesuradamente y al habernos especializado en ellos durante nuestra vida, pues genera enfermedades en el sistema digestivo, colon, irritación del colon, estreñimientos, gastritis, cálculos. Las personas emocionales, por esa especialización en el desarrollo de esa energía emocional, desarrollan enfermedades que tienen que ver con alergias, sinusitis, problemas respiratorios, problemas de diabetes, acné. Y por supuesto que las personas con un desarrollo muy fuerte de energía racional, pues terminan desarrollando enfermedades
que le dan el carácter de hipocondriaco, personas muy influenciables mentalmente para enfermarse, etcétera, etcétera. Entonces, ahí en la salud empiezo a entender qué es lo que puede estar pasando conmigo desde la visión del eneagrama. Otra aplicación absolutamente práctica y que genera situaciones muy positivas, e inclusive que podíamos utilizarlo de manera preventiva, no permitir a estar enfermo para poder ver más. Pero les puedo hablar más inclusive de otras aplicaciones en lo cotidiano y les voy a dar otros ejemplos. Los bloqueos. Muchas veces los seres humanos pasamos por algo que se llama bloqueos. Y esos bloqueos pueden ser bloqueos económicos o bloqueos emocionales. Entonces, personas que caen en un bache, desempleo, falta de recursos, no les fluyen las cosas, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué buscamos? ¿El ahogado río arriba o empezamos a buscar qué es lo que pasa en mí? ¿Qué actitud tengo? ¿Qué intención? ¿Qué sentimiento? ¿Qué emoción? ¿Qué pensamiento es el que me está bloqueando económicamente y no hacen que las cosas fluyan? Pues bien, el eneagrama te puede ayudar a explicar y a entender eso. ¿Por qué puede haber bloqueos económicos en tu vida? ¿Por qué puedes pasar por etapas donde el dinero o los recursos no fluyan? ¿Hablamos de dinero? Sí, pero también hablamos de otro tipo de recursos, oportunidades, ¿no? Abundancia, que no siempre se da en términos de dinero, sino en beneficios a través de tus relaciones, viajes, becas, oportunidades de trabajo, ascensos, estudios, etcétera, etcétera. La forma fácil es mirar y el problema es afuera, el dólar, la tasa representativa, qué sé yo, el presidente de turno, la guerra. A ver, nunca voy a tener incidencias en eso, pero sí puedo tener incidencias en mismo. Bloqueos emocionales, dificultad en mis relaciones, situaciones recurrentes, permanentes, situaciones que se repiten una y otra vez. Entonces, ¿qué? Pues que soy el más feo o el más de malas, o es un tema de suerte. No. ¿Qué es lo que pasa en ti? ¿No? ¿Qué pasa con tu autovaloración, tu autoconfianza, tu amor propio? ¿Estás buscando afuera algo que solamente existe en ti? Entonces, en ese aspecto empezamos a ver otras aplicaciones, ¿no? En los cuales a través de el desarrollo de nuestra autoconciencia podemos entender las cosas que están pasando en nuestro entorno. Eh, bueno, preguntas hasta ahí, se me está secando la garganta. A ver, ayuden, ayuden. Voy bien encaminado, estoy respondiendo las expectativas. La idea era que miramos aplicaciones prácticas, he mencionado varias. Muy bien, mientras se animan, entonces, mencionarles cómo puedo acceder, cómo es la manera en que puedo acceder al eneagrama. Al eneagrama se puede acceder de dos maneras básicamente, desde lo cognoscitivo y desde lo experiencial o vivencial. Es decir, yo puedo leerme un libro de eneagrama. Eso no te va a ayudar. No significa que no puedas leer un libro. Además, los libros de eneagrama no se leen como una novela. Para eso están las novelas, la literatura. Un libro de eneagrama se convierte en un material de consulta, no en algo que yo leo como una novela, como un libro de historias o cuentos. Puedo tomar un curso teórico. Sí, todo eso lo puedo hacer, pero eso no ayuda realmente. Eso lo que hace es que me convierto en más sabiondo, pero no me da sabiduría. La opción, ¿cuál es desde nuestra perspectiva?
Además, tomen todo con beneficio de inventario, no me lo crean. La opción es vivirlo. Es a través de una vivencia, de una experiencia. Por eso nosotros siempre invitamos y abordamos el seminario desde la experiencia, la vivencia. El eneagrama no es algo para llenar la razón, es algo para llenar tu corazón. Entonces, por eso nosotros planteamos una experiencia vivencial a través de la cual tú abordes un proceso de introspección muy profundo, guiado de manera metódica para acceder al conocimiento del eneagrama con la excusa de conocerte a ti mismo. Nosotros hemos desarrollado el seminario que se llama Despertar del Ser, que lo vamos a tener el 23, 24 y 25 de febrero en Cali, Colombia, por si la mayoría de las personas que están acá deben de ser de Cali, de Colombia. Pero también lo vamos a tener de manera presencial en Bogotá en 1, 2 y 3 de junio. También vamos a tener Despertar del Ser en Santiago de Chile, el 26, 27 y 28 de abril. Y lo vamos a tener en Ciudad de México en 17, 18 y 19. Y también en México, 17, 18 y 9 de mayo en México. Y 11 y 12 también vamos a estar en Aguascalientes en una introducción al eneagrama también presencial. Y también tenemos el formato online, que a pesar no, que siendo online también tiene la característica vivencial y ese lo vamos a realizar entre el 6 y el 10 de marzo. A través de este abordaje experiencial, vivencial, las personas pueden ver, si podríamos decirlo de alguna manera, el enfoque del eneagrama, esta sabiduría y aplicarla en sí mismo, a ver cómo funciona, a ver qué pasa. Si tú participas en un seminario presencial en formato retiro de 3 días, en 3 días puedes verificar si el eneagrama genera un efecto en ti o no. En 3 días. El 99% de las personas lo experimentan. Garantizado. El proceso es infalible. Tú verificas lo que significa la autoconciencia y lo que significa darte cuenta a través de la herramienta del eneagrama de ti mismo y lo que piensas a experimentar. Lo verifica. Un estado de tranquilidad, paz y armonía, que obviamente no te va a durar de manera indefinida. Eso no se ha inventado, porque requiere un trabajo continuo y permanente. Si no tienes la posibilidad de acceder al retiro, accedes al formato online, que es un retiro online de 5 días, medio tiempo, y al finalizar los 5 días, experimentas exactamente lo mismo que el presencial, el experiencial. Y te das cuenta y validas eso. Entonces, es la validación, porque lo que importa, y vuelvo al inicio de todo lo que les dije, lo que importa es que yo me dé cuenta. Es lo que hablaba en los primeros beneficios del eneagrama que tiene que ver con la autoconciencia. Es cuando yo me doy cuenta, ahora comprendo, ahora entiendo. Eso es conciencia. Y eso es lo que verdaderamente importa y es lo que verdaderamente transforma a las personas, transforma al ser humano. El ser humano no se transforma por la cantaleta que le dé la esposa al esposo o la cantaleta que el esposo le da a la esposa, la cantaleta del regaño que el padre le da al hijo. Eso no transforma. Eso lo único que genera es mayor dificultad. Lo que transforma, lo que genera cambios proactivos, positivos, lo que genera que tú accedas a tu máximo potencial es el hacer conciencia, la autoconciencia. Y eso es lo que el eneagrama te permite y la metodología que implementamos, que no somos los únicos, valga la pena decirlo. Hay otras personas que también lo hacen, no todos. Algunos prefieren asumirlo desde lo cognitivo, desde lo
mental. Nosotros lo asumimos desde lo experiencial. Así lo aprendimos, así accedimos, así lo verificamos. Y eso es lo que verdaderamente importa. Y eso es lo que hacemos cuando se trabaja, por ejemplo, con niños. Los efectos que logramos con niños en solo 3 días, niños entre 10 y 14 años, es absolutamente impresionante. Garantizado, con testimonios. Entonces, esa es la parte fundamental en la cual nosotros invitamos a que nosotros o ustedes, si el eneagrama les llama la atención, se den la posibilidad de hacerlo o abordarlo desde esos procesos de inmersión. Y que lo vuelvan algo de todos los días. No es que yo fui, ya hice el seminario y me olvidé. No, eso tiene que ser algo de todos los días. Como cuando tú asumes un hábito, por ejemplo, el hábito de levantarte y salir a caminar, de levantarte y hacer ejercicio, o del fin de semana ir a hacer caminatas en la naturaleza, o levantarte todas las mañanas y prepararte un batido verde, o eliminar de tu dieta el azúcar o las harinas o los carbohidratos. Es cuando tú vuelves algo un hábito. Entonces, cuando el poder acceder a la autoconciencia, al estado presente, al aquí y el ahora, lo conviertes en un hábito, entonces eso tiene sentido. Lo que transforma es el hábito. Lo que cambia es el hábito. Una persona que tenga problemas de sobrepeso, por ejemplo, lo primero es que el eneagrama le puede ayudar a entender por qué son sus problemas de sobrepeso. Es un estado de ansiedad permanente originada en un vacío inmensamente grande que hay en mi interior y que lo lleno con comida. Es el resultado de un estado de ansiedad que se origina en las situaciones dolorosas que yo pueda estar experimentando y que la comida me ayuda a procesar ese dolor. Es un estado de ansiedad originado en un estado permanente de buscar saciar algo sin lograrlo, ¿no? Y como compulsivamente es un desorden físico de alguna naturaleza. O sea, lo primero que yo tengo que entender es dónde se origina el sobrepeso, porque existen infinidad de razones combinadas. Una dificultad para conciliar el sueño por mis estados de ansiedad o de preocupación que hace que duerma menos de 5 horas o no pueda dormir de manera continua y eso genera, por supuesto, problemas de sobrepeso. Cuando yo hago conciencia de este tipo de cosas, entonces puedo evaluar y definir cuál es el hábito que tengo que desarrollar para poder contrarrestar esos problemas de sobrepeso o lo que puede originarse en un desorden alimenticio como la bulimia, la anorexia, etcétera, etcétera. Ahí el eneagrama también tiene aplicaciones absolutamente valiosísimas. Cada día son más los profesionales que en diferentes áreas de la salud incorporan el eneagrama dentro de sus herramientas. Psicólogos, psiquiatras, médicos generales, médicos especialistas, profesionales de la salud. Cada día se desarrollan mucho más métodos. Conozco una persona que en Chile está realizando una investigación absolutamente espectacular sobre las aplicaciones de la sonoterapia como técnica de sanación y su relación con el eneagrama. Entonces, las aplicaciones son permanentes en cada una de las cosas en las que yo estoy viviendo. Yo lo reto a una sola cosa. Alguien dígame una sola dificultad que tenga en este momento y que el reto es dígame en cuál y que yo le tenga que decir el eneagrama no te va a ayudar a eso. Porque te puede ayudar absolutamente en todas. Por supuesto que no es una panacea.
valga la pena decirlo. ¿Cuáles serían las situaciones, por ejemplo, en las cuales el eneagrama no lo aplicaría yo? Por ejemplo, personas con desórdenes de personalidad, doble personalidad, múltiple personalidad, esquizofrenia, un estado de bipolaridad agudo, etcétera, etcétera. Ahí se requieren otro tipo de disciplinas. Pero en la mayoría de los casos, más del 90%, las dolencias, las afecciones que sufrimos, tienen que ver con nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra personalidad y lo que desde ella se despierta a través de las relaciones consigo mismo y con las demás personas. Entonces, es absolutamente increíble donde yo puedo combinar diferentes herramientas en diferentes áreas específicas de mi vida. Entonces, yo les digo, y a ver si logro romper este silencio, díganme algo donde digan, yo creo que en esto difícilmente se puede servir, o cómo me puede servir en esto. Por ejemplo, para los padres es una herramienta absolutamente fundamental en el apoyo de sus niños. Y hoy en día, en 2024, era de la inteligencia artificial, tú tienes un chico que está en el primero o en el segundo sexenio y tú quieras seguir acompañándolo con los métodos educativos o de acompañamiento tradicionales, estás out, estás fuera. Es que solamente tenemos que ver lo que está sucediendo en el mundo. Observen a los japoneses, a los finlandeses y a los chinos. Han transformado totalmente los esquemas educativos. Y nosotros seguimos teniendo esquemas educativos en colegios que siguen con la misma estructura de hace más de 100 años, promoviendo el hacer antes que el ser, promoviendo la competitividad. Las universidades están en crisis. En el 2023, la universidad más grande de España redujo sus matrículas en un 70%. Entonces, quienes tienen niños y no se están preparando para apoyarlos a lo que estamos viviendo, hombre, pues le están faltando a la responsabilidad que significa ser padre y que tengo que buscar y descubrir nuevas maneras de acompañar a mis hijos. Ahí es donde el eneagrama aparece de una manera maravillosa, combinándolo con otras áreas de la pedagogía, como la pedagogía Waldorf o la pedagogía Montessori. Pedagogías que tienen más de 100 años, pero que siguen estando por debajo del 5% de las estructuras de nuestros colegios. Y nosotros seguimos mandando a nuestros hijos a colegios con unos esquemas tradicionales, donde realmente no los están apoyando y las situaciones van a ser más difíciles para ellos. Yo podría seguir hablando aquí mucho más y hablarles de mucho más ejemplos, porque es impresionante. ¿Por qué? Porque lo he verificado como pedagogo. Tengo 45 años de experiencia como pedagogo y no los 45 años con eneagrama. Ojalá me hubiera evitado que los primeros 20 años estuve totalmente equivocado. Germán, perdón. Sí, Nuri Vergara pregunta que si en casos de depresión si se puede aplicar el eneagrama. sí, por supuesto. Tenemos estupendos resultados con temas de depresión. Tenemos estupendos resultados. Porque la depresión puede originarse en múltiples aspectos. Y muchas veces la depresión es asociada a desórdenes de polaridad cuando muchas veces es un tema simplemente de un estilo de personalidad. Es decir, para algunas personas es el miedo, para otras personas es la ira, para otras personas es la depresión. Entonces, por supuesto, tengo infinidad de casos. Para enfrentar duelos, por ejemplo, tengo casos de personas que están pasando por duelos muy difíciles, muertes de seres queridos, viven la experiencia del eneagrama y eso les hace acelerar los procesos de duelo. Fortalecimiento emocional en enfermedades terminales.
o enfermedades severas como el cáncer. Tengo ejemplos absolutamente maravillosos, sin hablar de situaciones más puntuales y menos presentes, pero en temas de sanaciones milagrosas. Pero eso es más escaso en términos de no es una generalidad para que lo diga. Pero sí tiene efectos absolutamente maravillosos para fortalecer emocionalmente a las personas. Alguien alguna vez me decía, Germán, es que yo estoy pasando por una crisis emocional muy grave, yo mejor espero que pase eso para ir al eneagrama. No, todo lo contrario. Si estás en crisis, puedes ir. Ahora, no tengo que estar en crisis para ir, es que esa es la otra. Porque está el otro aspecto, el que me dice, estoy en crisis, mejor espero que me pase la crisis. No, pues vaya y va a ver cómo le ayuda para su crisis. O el otro que dice, no, yo no tengo ningún problema, eso es para los que tienen problemas, para los locos. No, nada que ver. Nosotros deberíamos atender este tipo de situaciones de lo que es nuestra salud emocional, mental, así como vamos donde el odontólogo, periódicamente. Blanquita. Querido Germán, gusto en saludarte desde México, aquí trabajando un ratito. Oye, pues es que yo te puedo contar brevemente y a todas las personas que nos acompañan hoy que Por favor. el eneagrama es una herramienta que además de todo lo que acabas de decir, todos los beneficios cognitivos, emocionales y físicos que tiene y que lo vemos en nuestro ser inmediatamente que lo experimentamos. Además de eso, yo creo que lo principal, lo que lo hace ancestral, es que es una óptica desde el amor. Muchas Porque gracias por ese aporte. uno, yo llevo muchísimos años en terapia, más de 20 años, he ido a muchas terapias y a uno le da mucho pavor enfrentarse con su pasado, con uno, pues con el tema de la mamá cuando uno es mujer y violencia, etcétera, las cosas que uno haya vivido. El eneagrama lo aborda desde el amor, porque lo aborda desde ti, desde entenderte y atenderte tú, y después aceptar a todos los demás. Y ese punto es lo más valioso del eneagrama para mí. Así es que, excelente, excelente toda tu conversación, Germancito, te mando un beso. Muchas gracias, Blanquita, y gracias por recordarme de eso. Y yo haría una acotación aún más precisa. El enfoque del eneagrama del que les estoy hablando es el que está basado en el amor. No todos los enfoques están basados en el amor. Hay enfoques que están basados en el cuestionamiento y la confrontación y el destacar la parte sombría. Por eso cuando hablamos del eneagrama hablamos de dos aspectos, el aspecto de sombra y el aspecto de luz. Porque en el ser humano, por ley de polaridad, que es una de las 7 leyes del universo, además de la ley de amor, que es la 7ª ley, la ley de polaridad, que es la 4ª ley del universo, por ley de polaridad se manifiesta en nosotros la sombra y la luz. Ahora bien, es la luz que se manifiesta los dones, virtudes y cualidades que nos afectan nuestra verdadera esencia. Hablamos de luz como la manifestación más sutil del amor. Entonces, todo esto, y gracias a Blanquita que me lo recordó, todo esto tiene un propósito o un enfoque fundamental y es el amor. En todos nuestros seminarios el enfoque fundamental está el amor. Y yo les haría la pregunta, ¿amor por quién? ¿Amor por quién? ¿Por quién? Por ti mismo en primer lugar, que esa es la ecuación correcta, porque la ecuación que la sociedad nos enseñó es que si tú me amas, entonces yo te amo y como resultado me amaré. Esa es la ecuación totalmente errada. Así como la ecuación desde el acompañamiento a nuestros hijos está basado en el hacer para tener y luego ser, ecuación errada, cuando la ecuación es yo soy, luego hago y finalmente tengo. Entonces, las ecuaciones están a la inversa. Entonces, primero es el amor por mí mismo. Cuando hay amor, puedo dar amor. Y lo demás se os dará por añadidura. Serás amado como jamás has imaginado. Entonces, ahí nomás hay otro punto absolutamente impresionante. Entonces, fíjense todas las implicaciones que tenemos la posibilidad de desarrollar en nuestra cotidianidad con el trabajo del eneagrama.
Aprovecho y que sea el ejemplo de Blanquita para que de pronto otras personas que están acá, como Jimena, Laura Jimena abordó el conocimiento desde el eneagrama en nuestro enfoque en formato online y luego lo vivió gracias a su entusiasmo y a lo que logró en formato presencial. Entonces, qué rico que ella está acá para que nos dé un testimonio de cómo lo viviste en tu formato online cuando viviste la experiencia del despertar del ser, mi querida Laurita. Gracias. Gracias a ti, buenas tardes a todos. Pues fue un momento que tú explicabas mucho que es tratar de bajar todo el corazón. Me viste muchos momentos conmovida porque era eso, ¿no? Todo lo que ibas comentando se iba sintiendo y iba dejando de descifrarlo o entenderlo solo con la mente. A raíz de eso fue la motivación para poder hacer todo lo posible e imposible y estar en septiembre en mi ciudad natal con ustedes, que la vibración allá fue de otro nivel. Hubo un momento en el que también hablamos internamente y me dijiste gracias. Yo sé que me vas a odiar un rato. Y, y un poco es realmente uno poderse observar. Siempre es doloroso porque somos nuestros primeros jueces, somos los primeros que nos damos duro. eh, pero tu guía tan amorosa y tan respetuosa, que si bien escuchabas todas las opiniones, eh, no dejabas de ser ese maestro, de llevarnos hacia donde tenemos que ir, de nuestro camino individual, porque si bien estamos en un grupo es algo totalmente individual. Así que cuando tú explicabas esto de que era presencial ahora, pues realmente doy fe que mientras tú estés comprometido contigo mismo, vas a tener resultados de maneras independientes, si es virtual o presencial. La presencialidad, lo que yo pude percibir es una energía permanente. En la virtualidad, creo que lo habías hablado en alguna charla, es yo estoy en este momento concentrada en esto y después tengo que enfrentarme al mundo. O sea, es un choque más atrevido, digo yo, pero es como la gran diferencia, nada más. Muchas gracias, Laurita. El eneagrama funciona en todas las personas independientemente de su credo, de su religión, de su cultura. Yo he tenido la posibilidad de trabajar en Latinoamérica, en Chile, en Uruguay, en Venezuela, en República Dominicana, en Colombia, en México, en los Estados Unidos y a nivel iberoamericano he tenido la oportunidad de trabajar en España y en todo lugar funciona. Funciona con todas las edades, entonces funciona con los chicos a partir de los 9, 10 años de edad. Obviamente se aborda de una manera diferente que con los adultos y figura y funciona con personas mayores. Tengo récord Guinness como haber tenido en mi seminario a una señora de 95 años, que es la persona más grande que he tenido en mi seminario. Entonces funciona de una manera absolutamente maravillosa. Por eso también quisiera aprovechar la oportunidad de alguien que está en Argentina, que también vivió el seminario de una manera online. Hay que diferenciar el online de lo virtual. En lo virtual es verlo en grabaciones, en online es verlo en tiempo real. Y me refiero a Gracielita, que se encuentra en Argentina y que también lo vivió con tal ánimo en el formato online que después viajó a Colombia al formato presencial. Venciendo todas las barreras que se puedan imaginar, porque tuvo todas las barreras y todos los impedimentos y se vino desde su ciudad natal, que queda como a 10 horas de Buenos Aires por tierra, para estar presente y motivada por la vivencia que tuvo en el despertar de ser online. Entonces, Gracielita, abusando de tu amabilidad para que nos compartas y nos dé tu testimonio.
Buenas noches a todos, a Diana, Laurita, Blanquita, querida, feliz cumpleaños. Aparte yo quiero decir que, como decía Blanca, el enneagrama yo creo que es el gran mapa de autodescubrimiento y de autoconocimiento. Yo la verdad que para mí ha sido muy movilizador todo este autodescubrimiento. Y como decís vos, desarrollar el hábito de autoobservarse y de autoconocerse, para ir viendo dónde están las dificultades para poder ir trabajando sobre uno mismo. El, el despertar del ser que estuvimos con Laura Jimena, que ahí nos conocimos online, con vos, Germán, como buen Sherpa de acompañamiento. Fue muy, muy, muy bueno. Si alguien está escuchando, los recomiendo porque creo que es un paso importante en esto. Porque como es más bien un proceso, entonces encontrarte en el despertar del ser, como dice la palabra, el despertar del ser. Bueno, la ida a Colombia fue maravillosa porque realmente poder conocer a todas el grupo y seguir como porque hay otra cosa, como decía Blanquita, aparte del amor, es el acompañamiento del grupo. Y yo quiero hacer énfasis, que en eso Germán, gracias a la inteligencia artificial, haces un trabajo muy importante. O sea, sentirte que si bien hemos regresado, como decía Laura, desde Colombia, seguimos comunicados en el arte de comunicarnos. Así que yo creo que esto es un proceso y como siempre decís vos, hay que aprender a reconocerse, a aceptarse, pero lleva su tiempo. Muchas, Y esto no se aprende en los libros, no se muchas aprende. gracias. Muchas gracias, Gracielita, y tienes toda la razón. Eso no se aprende en los libros. Muy bien, fiel al formato que propuse, nos quedan 7 minutos. Para las personas que quieran información más precisa, estén interesados, acabo de copiar el teléfono de servicio al cliente de Humanizarte en el chat. El servicio que lo dirige Diana Alzate, que está aquí presente con nosotros. Ella está ahí dispuesta a atender todas sus inquietudes y todas sus preguntas. Para las personas que estén en Cali, la próxima semana tenemos seminario y como les dije, vamos a estar en México, vamos a estar también en Chile, vamos a estar aquí en Bogotá también en junio. Y bueno, si hay alguna pregunta final antes de despedirnos. Sí, Germán, por aquí tenemos una pregunta Presencial. de Liz. Presencial en Uruguay, sí, por supuesto. Dianita, por favor, tómame los datos de la persona que está preguntando. Por ahora le respondo. Presencial en Uruguay, vamos a tener es el segundo nivel que se llama Trascender del Ser. Sin embargo, para las personas que van a hacer el Trascender del Ser en Uruguay el 19, 20 y 21, del 6 al 10 de marzo lo vamos a hacer online. Hay varias personas que van a hacer el online para luego hacer el avanzado en presencial. Y hay unas formas unos descuentos y unas facilidades para eso. Mañana vamos a tener un webinar como este a las 7 de la noche, hora de Uruguay, donde vamos a contar todo lo del trascender del ser en Montevideo. Entonces, inclusive, si Shirley, por favor,
nos cuenta, le podemos dar, si nos regala su número por el interno o como quiera, le podemos dar el link para que mañana se conecte al webinar que vamos a hacer a las 7 de la noche, hora de Montevideo, donde vamos a hablar de trascender del ser, de ese segundo nivel. Entonces, quedamos pendientes. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Aquí hay una pregunta de Alicia. La última pregunta que tenemos en el chat dice, ¿cómo se hace el tránsito de la sombra a la esencia? ¿Cómo sería la tarea? Bueno, lo primero, Alicia, muy buena pregunta. Voy a tratar de responderla muy rápidamente porque ya no disponemos de mucho tiempo. La primera condición que te hace a ti tomar un tránsito es un movimiento, es definir a dónde quieres ir, es saber dónde estoy. Y ese primer saber dónde estoy es saber, reconocer y, ojo, aceptar que estoy en un lugar donde cohabita la sombra y la luz y donde fundamentalmente hay más aspectos de comportamiento aprendidos que de naturaleza esencial. Es decir, cuando yo hago conciencia que hay un camino que yo puedo recorrer hacia un estado de bienestar, plenitud y manifestación de mis fortalezas, es el primer paso. Ese es el primer paso. Entonces, nosotros en los procesos que realizamos, hablamos de 4 etapas. La primera etapa es la autoobservación consciente, la segunda etapa es la aceptación, la tercera etapa es la reflexión y la cuarta etapa es la pacificación o transformación. Es cuando verifico en mí que a través de los 3 pasos anteriores puedo experimentar un estado de paz y en ese momento tomo la decisión de ir en una dirección. Ese es el primer paso. De ahí en adelante ya viene toda una cantidad de cosas que es las que estamos trabajando para volver eso sistémico, para aplicar un sistema y no quedarnos solamente en la primera experiencia. Es lo que vamos a hablar mañana en Trascender del Ser. No tuve tiempo de mencionar algo porque no era el propósito de eso, pero les menciono que con el eneagrama lo estamos combinando con herramientas complementarias, como por ejemplo constelaciones familiares. Porque todo lo que nosotros vivimos tiene un origen sistémico. Y el primer sistema en el cual el ser humano accede es el sistema familiar. Entonces ahí trabajamos también eso. Entonces, Alicia, de una manera muy corta, gracias por tu pregunta. Entonces, la contesté de esa manera, pero espero que en principio sea suficiente. Les invito a que nos sigan, tomen dato del teléfono de Diana, que está ahí, se lo recuerdo. Diana, vuélvelo a colocar, por favor, para que quede ahí en el chat. Nuevamente. Y pueden contactar directamente con ella. Es el 313-5906-257. Deben anteponer el símbolo más y el número 57 si están en otro país, que es el indicativo de Colombia. Entonces, más 57, luego 313-590-6257, y de esa manera pueden estar en contacto con nosotros. Por favor, Dianita, también escribe ahí Humanizarte Digital, que es las redes que nosotros tenemos en Instagram. En Instagram estamos haciendo una reestructuración del Instagram para subir videos y muchas herramientas, píldoras y muchas cosas que les pueden ayudar. En este momento estamos con temas de comunicación. También estemos en Facebook, Humanizarte también. Pueden encontrarnos en Facebook como Humanizarte y ahí nos pueden seguir. También en LinkedIn y también en Twitter. Entonces, ahí nos pueden seguir y cada vez vamos
ofreciendo más herramientas de valor y trabajo de valor que les pueda apoyar en todo su proceso. Entonces, les doy las gracias por atender esta invitación. Siendo las 8:30 y muy puntuales, damos por terminados esta charla. Al grupo, que ustedes, los que se unieron a un grupo, les voy a mandar el link para que esta grabación la puedan compartir o la puedan volver a ver. Y si alguien no está en ninguno de nuestros grupos, nos escribe a los números que les hemos dicho o nos escriben a través de redes y con mucho gusto le compartimos el link. Y aprovecho para invitarlos también a que visiten nuestro canal de YouTube, Humanizarte Digital, en YouTube, donde van a encontrar cantidad de charlas como estas, conferencias, live, videos, cosas interesantísimas sobre el tema del eneagrama. Quienes ya conocen el eneagrama y tienen definida su estructura de personalidad, les recomiendo una serie de lives que están bajo un grupo que se llama No, no soy un número, me identifico con, y ahí van a encontrar 9 lives, 9 webinars, perdón, de 1 hora, uno por cada personalidad, absolutamente espectacular. Se lo recomiendo mucho en el canal de YouTube. Siendo las 8:32, nos pasamos 2 minutos. Muchas gracias, que Dios los bendiga y espero haya sido grato y de utilidad esta charla. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao, gracias. Blanquita.